Un grupo de amigos con distintas inquietudes de la realidad se reúnen los viernes a las 21 para exponer diferentes temas de interés general. Con ustedes, Profesionales en la Noche. Hola, buenas noches amigos. Aquí estamos nuevamente en otra emisión de Profesionales en la Noche. Buenas noches. En este viernes tan fresquito, caluroso, raro. El programa de hoy. Ideal para escuchar la radio, ¿no? Exacto. Para disfrutar. Nos falta la sopita. Exactamente, nos falta una sopita, pero bueno, creo que en el transcurso del programa vamos a tener una una sorpresa cosita. gastronómica. Epa. Alguna sorpresita gastronómica vamos a tener. Bueno, los saludo. María Lida Fidalgo, hola, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿cómo Sergio estamos? Perenstein, Hola, ¿cómo ¿qué estás, tal? Sonia? Eduardo Cortés en la operación técnica, como siempre. Y bueno, yo, Sonia Lagoa. Hoy me Obvio. toca Hoy te toca estar de este lado. presentarte. Exactamente. Vamos a tener un programa muy lindo, porque tenemos el honor de contar con la visita del profesor Daniel Eduardo Silva. Así que realmente va a ser... Hoy va a ser muy interesante. Amigos, Muy atentos, por interesante. favor, Muy interesante, nos vamos a meter, vamos a hacer un viaje imaginario hacia el pasado, nos vamos a meter en los carriles de la historia y repasar un poco y aprender de qué fue en nuestras tierras allá por el 1810, ¿no? Así que bueno, antes de presentarlo como Que obviamente corresponde, nosotros no estábamos. No. no, ver, por no. supuesto, Llegamos El profesor tampoco. por supuesto. Llegamos todos unos añitos después. Sí, y ahí lo lindo que tiene esto es que, digamos que nos vamos a meter y le vamos a preguntar en todo. Sí, Lo vamos a exprimir. Y vamos a ver todos los chusmeríos. Todos los chusmeríos, Que es ¿no? lo más interesante. Sí, además sabemos que es una persona que encara las clases de manera agradable, Sí. que uno se vaya Divertida. enganchando. Exactamente. Bueno, antes de continuar, obviamente vamos con los auspicios a quienes nos ayudan a hacer este programa. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, nutrición ortomolecular. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones. Avenida 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas de 16 a 18 horas. Bueno, aquí seguimos y les vamos a decir también a nuestros amigos nuestras vías de comunicación. A través de Facebook, en la página de Pepe de Radio, ya lo saben, y también WhatsApp o mensajitos al teléfono de la radio 221-558-2118. A ver, muy bien. Muy interesante. Perfecto. Que nos manden sus preguntas. Sí. Exactamente. Porque más de uno Exactamente. se va a sorprender, sobre todo si no tuvo el manual del alumno bonaerense. El O ma- los resúmenes la Lerú. historia de Ah, Ibáñez, la Ibáñez. historia de Ibáñez. Estamos hablando de una época, ¿no? Algunos usamos el resumen Lerú. Bueno, Claro. más eran más cortito. adelantados, yo estaba en el campo. Exactamente, A mí exactamente. me lo prestaban. Bueno, les vamos a contar ¿Quién nos que visita hoy? quien nos visita hoy es el profesor Daniel Eduardo Silva. Nació en la ciudad de La Plata. Lo estamos recibiendo con aplausos como corresponde. Nació en la ciudad de La Plata, es profesor y licenciado en Historia, egresado de la Universidad Católica Argentina de la ciudad de La Plata. Católica de La Plata. Estudió museografía y archivología en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 8. Fantástico. Realizó posgrados de Historia, Geopolítica y Economía en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Lanús y en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es investigador del Archivo de Indias en Sevilla, España, y vivió allí también, ¿no? Sí, sí. Vivió un tiempo en España.
Se desempeñó en cargos directivos en establecimientos públicos y privados en La Plata y Quilmes. Dictó conferencias, participó en jornadas, congresos y encuentros relacionados con su especialidad en el país y en el extranjero. Ha publicado artículos en revistas y periódicos y en colaboración también publicó Retratos de la Argentinidad. También publicó Conversando con Julián Cáceres Freire y Quique, hijo de Turco. Se desempeña actualmente como profesor de Historia Social y Económica Argentina y Mundial en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de La Plata. Tanto en la ciudad de La Plata como en la sede de Bernal. Exacto. Bueno, ese es nuestro invitado de hoy. Así de qué simple. lujo, como Así de siempre. simple. Y lo hemos convocado particularmente porque, bueno, estamos viviendo mayo, estamos Correcto. viviendo la semana de mayo. Es una semana emblemática, importante en el devenir de nuestra historia, porque desde niños siempre venía mayo y teníamos que hacer en nuestro cuaderno único la carátula con el cabildo. Exactamente. Quizá hoy día los chicos no tienen el cuaderno único ni tampoco la carátula, pero el simbolismo del cabildo va más allá de lo que nosotros podíamos representar mayo con un cabildo o la Casa de Tucumán el 9 de julio. Exacto. Porque el cabildo, sinceramente, es el que marca el quiebre de la relación entre España y Buenos Este Aires. territorio, Este digamos. territorio. Exactamente Buenos Aires, porque es Buenos Aires La que- localmente la claro, que inicia Da el el proceso. puntapié. ¿Por qué decimos esto? Porque desde el punto de vista jurídico, el 22 de mayo es cuando realmente se produce la revolución. Y lo que hemos hablado como cabildo abierto. lo Exacto, conocen- el cabildo abierto. Mientras que el 25 de mayo es el día de asunción de las nuevas autoridades. Si bien nosotros hablamos de semana de mayo, porque indudablemente queremos sintetizar el proceso de los días previos al 25 de mayo. Quizás no son 7 días, son un poco más. Claro, un poco más. Pero podríamos nosotros rastrear que el primer acontecimiento relacionado con ese 22 de mayo, que yo para mí es lo más Es significativo, el clave. es lo clave, Es el clave. es a partir del 13 de mayo, cuando llegan las primeras noticias de los acontecimientos europeos. Si nosotros nos basamos en la nueva historiografía, el proceso revolucionario tiene más que ver con lo que pasa en España que lo que está sucediendo en Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué acontecimiento es tan trágico que repercute en todo el continente americano? Napoleón Bonaparte. Esa estrella que se ilumina en Europa y que tiene un dominio desde el Atlántico hasta los Urales prácticamente, y desde el Báltico al Mediterráneo. Esa idea de unidad europea, que hoy se concreta en la Unión Europea, Sí. y que tuvo Carlomagno y que tiene un antecedente en el Imperio Romano, nada más que una diferenciación, digamos, del territorio. Pero esa idea de unidad Sí, sí, no sí. es propia de la Unión Europea, sino que viene... Es una de la idea época geopolítica, ¿no? Exacto. Sobre eso después tengo Sí. una nota, una vez estaba en San Marino y me entrevistan también en una radio, porque bueno, me conocían de mi trabajo en Sevilla, y me hacen referencia a lo que era el euro, ¿no? Claro. Entonces yo hice alusión a Napoleón, ¿no? Entonces el que me esté entrevistando me dice, pero ¿cómo usted Napoleón? Sí, si uno analiza es el mismo criterio, Claro. ¿no? La misma idea. Con el mismo espíritu. Exacto, el mismo método. Bueno, pero volviendo a mayo, Sí. el día 13 de mayo se tienen las primeras noticias, tanto británicas y luego confirmadas por un navío estadounidense, de que la Junta Central de Sevilla, órgano que había asumido el poder en España ante el cautiverio de los reyes, Sí. Fernando VII, se había disuelto por la conquista que hacía Napoleón de la ciudad de Sevilla.
y se había conformado un consejo de regencia de 5 miembros y trasladaron a la isla de León. Es una pequeña isla como si fuera Martín García, en nuestro río, que está en la bahía de Cádiz, protegido por la flota británica. Esto, diría, bueno, ¿hay una continuidad en el gobierno español? No, no lo hay. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, España era una monarquía. La monarquía absoluta, de poder absoluto. El poder absoluto está basado en una vieja teoría teológica de Bossuet, que sostiene que los reyes tienen poder de origen divino y que se transmite en una familia, siendo el primogénito el que hereda, varón. En el caso español, hubo un acontecimiento interno que hizo que la monarquía entrara en crisis, cuestionada, como puede ser cuestionado la abdicación que hizo Juan Carlos ahora en favor de su hijo por un problema económico surgido en una de sus hijas, en una de las infantas. En ese momento la crisis se produjo por las vinculaciones de Carlos IV, el primer ministro Godoy, la reina María Luisa de Parma y el gobierno de Napoleón Bonaparte. El pueblo se subleva en Aranjuez y es entonces cuando Carlos IV abdica, o sea, renuncia, pero los reyes solo abdican, en su hijo y sucesor, Fernando VII. Hasta ahí sería legítimo, normal. Pero ¿qué sucede? Napoleón comienza a mover la telaraña política y convoca a los implicados, Fernando VII, el legítimo ahora, el ex rey de España, Carlos IV, su esposa María Luisa y Godoy, a una entrevista a Bayona. Si nosotros tomamos un tren desde Galicia a París, el primer pueblo que tocamos es Bayona. O sea, está en la frontera con España, pero es territorio francés. Napoleón los invita a una reunión por separado. En la primera reunión logra que Carlos IV, ex rey de España, delegue sus posibles derechos, ninguno porque ya había abdicado en favor de su hijo, a favor de Napoleón. Sin advertir esto, Fernando VII se entrevista con el emperador francés y es convencido por él de devolver el trono a su padre, Carlos IV. Pero Carlos IV, previamente, lo había cedido ¿a quién? A Napoleón. Verdaderas intrigas palaciegas. Exacto, por eso esto se denomina la farsa de Bayona. Perdón, ¿en qué año estamos? 1808. Ya estamos casi en el tiempo. Pero claro, estamos ahí. Estamos ahí. Es así que, por esa razón, me has hecho un recuerdo de ubicación en el espacio. Uno cuando está en Puerta del Sol, en Madrid, es el centro geográfico, el kilómetro cero, el congreso de nosotros. El centro neurálgico. Donde todos los turistas pisan como símbolo que va a conocer España, ¿no es cierto? Hay unas grandes placas en la cual recuerda el 2 de mayo de 1808, que es la sublevación del pueblo madrileño contra la invasión napoleónica. Por eso es tan importante para ellos el 2 de mayo. Del 8, de 1808. Del 8. Bueno, siguiendo con el relato, el poder queda entonces en Napoleón, pero Napoleón es emperador de los franceses. Entonces es necesario buscar un rey para España. Y elige a uno de sus parientes, un hermano, José I, más conocido como Pepe Botella, como menciona muy bien ella. Pepe Botella. ¿Por qué? Porque obviamente le gustaba, como todo... Tenía frío, profesor. Necesitaba alcohol en su vida. Sí. Era petizo. Exacto. Y los españoles, en su mayoría, rechazan esto. Y hago alusión a esa revolución que se produce en Madrid. El 2 de mayo. No hacía alguna minoría afrancesada, que siempre los hay, una élite que a lo mejor ve en Francia como
la patria del iluminismo, de la ilustración, afrancesó porque hablan francés, porque se educaron en Francia. Entonces, esa minoría apoyó a ese José I, Claro. pero que entró y se mantuvo mientras las bayonetas estuvieron a favor de él. Claro. Por supuesto los vascos, por supuesto los gallegos, por supuesto los catalanes, son los primeros en levantarse Reaccionar. contra. Y comienza una resistencia con la formación de juntas provinciales. Ajá. Como, Claro, tratar de fortalecer claro, el desde poder. el pueblo, desde el Claro, pueblo. Claro, claro. Entonces, como todos juntos somos más, Sí, sí. había que formar una junta central. Como esa junta central se reunió en Sevilla, se denomina Junta Central de Sevilla. Ajá. Pero las fuerzas napoleónicas lograron vencer la resistencia aún popular. ¿No es cierto? Es entonces cuando los británicos tratan de salvar la situación legal, entre comillas, disuelven la Junta Central y se forma el Consejo de Regencia. ¿Tiene poder ese Consejo de Regencia? No, ninguno. ¿Por qué? Porque los miembros de la Junta Central son diputados que representan a las provincias. Es como ahora, si un diputado Claro. de la Nación dijo, no quiero ser más, te regalo mi cargo de diputado. No. Claro, claro. Porque fue electo por Sí, el pueblo, sí. por el pueblo. Entonces, esa noticia de la composición del Consejo de Regencia llega a Buenos Aires en mayo de 1810. Ajá, O sea, bien. se constituyó en enero y llegan los primeros barcos en mayo, el día 13. Que es así como llegaban las noticias. Exacto, ¿no? con la llegada de periódicos, los- no oficial, Claro. con periódicos. ¿Está? Bien. El día 13. Bueno, la fragata Juan París, bueno, me interesaría... Es más, Cisneros se entera por los diarios. Exacto, exacto, la Ajá. primera noticia que tiene. Como esto le trae duda, se confirma por un segundo navío estadounidense, que es el Mr. Lowe. Ajá. Ramsay es el capitán, que ingresa a la fortaleza no solo con periódicos, sino con notas enviadas desde Londres que confirman esto. Ya, digamos, tomando ciertos visos de Legales y, Claro. y, digamos, de de autenticidad. autenticidad, de confirmación de esas noticias. Exacto, ¿está? Estamos en el 13. Es entonces como tanto los criollos, para empezar a diferenciar, los criollos como los españoles o peninsulares que residen en Buenos Aires, toman conciencia de lo que está pasando. Ajá. Es entonces cuando comienzan las reuniones, tertulias, Sí, encuentros. contubernios, Claro, sí, sí, sí. y donde la casa de los Rodríguez Peña o la jabonería de Vieites, como decía el viejo Ibáñez, comienza a ser el lugar de reunión de los criollos. Bueno, acá de esto sacamos... Sí. No. Sí. Ah, Nos ahora quedamos cuando ahí, empiezan nos las quedamos en las reuniones, reuniones. hacemos una pausita. Bueno, Sí. de acuerdo. Vamos a hacer una pausa. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, nutrición ortomolecular, calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Seguimos con más Los Profesionales. Bien, aquí estamos Bueno, con seguimos. el profesor Silva. Está buenísimo Sí, está esto, buenísimo. Sergio, ¿no Sí. les recordás a nuestros amigos las vías de comunicación? Sí, ya te comunico. Primero, Pepe de Radio por Facebook. Y si no, nos pueden mandar un mensaje al... Si no me mueven el cartel, lo voy a decir. Al 221-558-2118. Esto es la dinámica de la radio, ¿ves? Obvio, Carteles que exacto. se suben, que se bajan. Claro, pues, digamos que Marcelo no está, entonces estamos tratando Claro, de hacer sí. algo Sí, sí, sí. Los imposible, abandonan, pero así. bueno. Marcelo, si nos estás escuchando, decime la contraseña de Pepe de Radio, que te mandé un mensaje y no me contestas. Ahí hoy me mandaron un mensaje desde Los Ángeles, Ah, qué bien. Ilka y Cacho, que van a estar escuchando. Ah, muy bien. Así que bueno, es probable que por ahí en algún momento llegue Cariños a ambos. Sí. Vos sabés que cuando mencionás decir esta ciudad, bueno, tú tengo la suerte de viajar bastante, ¿no? Y es interesante cuando uno viaja, no solo porque uno puede confirmar lo que ha estudiado,
aprender lo que no sabe y también encontrar exalumnos en los lugares más extraños. Más insólitos. Claro. En Los Ángeles Fantástico. tengo una exalumna, Patricia, que es profesora de lengua española en Estados Unidos. Claro, Una alumna muy querida, muy querida. claro. Así Tengo que- una muy buena relación con mis exalumnos. Qué lindo eso, qué lindo. Sí. Bien. Habla bien de todos, de usted exacto. como profesor y de sus alumnos Sí. también, ¿no? Obviamente. Profesor, habíamos quedado en aquel 13 de mayo. Llegan Claro. las noticias a Buenos Aires de esta regencia, consejo... ¿no? Consejo de regencia. Consejo de regencia. La de- palabra regencia tiene que ver con el sistema monárquico. Ajá, Cuando un monarca se aleja de la capital o el rey es menor de edad, se elige una regencia. claro. Generalmente, en la historia, es la madre del rey más joven o una persona vinculada a la familia real, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Lo que tratan de hacer los españoles con anuencia de Gran Bretaña es buscar un manto de legalidad, algo que no lo tiene. Claro, Que no claro. lo tiene. Para poder... Tratar esa de manera- validar claro, algo- Porque el temor, ¿cuál es? Que Napoleón ya Se domina quede en Europa, ahora España. domine América. Pida todo este continente americano. Claro. No nos olvidemos nosotros que el territorio español en América abarca desde el oeste de los Estados Unidos hasta el Cabo de Hornos. Claro. Sí, 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 sí. Y la Luisiana Ajá. estadounidense era territorio francés, que Cierto. Napoleón vende a los Estados Unidos cuando se queda aislado y necesita dólares. Claro. Porque Estados Unidos compró algunos territorios, por ejemplo, la Luisiana compró Florida y compró Alaska, Ajá. en distintas oportunidades con dólares, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Como sí. si hoy compráramos una estancia Claro. o un departamento. No fueron ni invadidas, ni colonizadas, No. ni ocupadas. Fueron Fueron compradas. compradas. La Florida, Luisiana y Alaska. Ajá. Además que la Florida a España, la Luisiana a Francia y la Alaska a Rusia. Ah, Rusia, exactamente. Claro. En momentos cruciales de la historia de esos países que necesitaban dinero, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ese es el gran plan. Bueno, pero volvamos Como a lo buen hijos de Londres. Exacto. No, pero además supongo yo que para Napoleón también los conocimientos que tendrían allá sobre las riquezas, ¿no? Obviamente. De este continente. Obviamente. Claro. A veces uno me pregunta en el aula, y con solo cobrar los impuestos ya tenían mucho, ya con solo Claro, los impuestos. claro. Imaginemos la explotación minera Sí, sí, y otras sí, materias sí. primas. Exacto, ¿Mm? exacto. Pero volviendo Bueno, al ¿y tema qué? de mayo, Ubiquémonos acá, sí. es muy interesante preguntarse qué hacían los ingleses, los franceses, los portugueses, cuando la legislación indiana prohíbe el ingreso de extranjeros y prohíbe a su vez los matrimonios para personas dentro del territorio americano, para evitar el nepotismo, Claro. la designación de parientes, algo que quizás sería interesante aplicarlo ahora, ¿no es Sería cierto? interesante revisar. Tendríamos que revisar la situación. Exacto. Un poquito de eso. Lo interesante de revisar la historia. ¿no? Exacto. Bueno, pero ¿por qué están acá tantas personas? ¿Y por qué llegan barcos de distintas banderas cuando el territorio americano estaba prohibido para eso por la Real Sí, Cédula? pero también se Ajá. habían enterado de lo que pasaba Porque, allá. no, por el contrabando. Claro, El claro. contrabando. El centro de contrabando era muy expandido. O sea, no nos olvidemos nosotros que las riquezas fundamentales vienen del México, de los aztecas y mayas, del oro que sale De Perú, digamos. del Perú, Sí. a través de dos flotas que van por el Caribe. Y el Caribe tiene un montón de islas. Y en las islas están ¿quiénes? Los piratas. Claro. Los piratas del Caribe. Sí, sí, sí. Exacto. Esto hace que todo, porque el sistema era un poco, diríamos, medio extraño para nuestros pensamientos actuales. Iban las flotas desde Veracruz, México, hasta el puerto autorizado en España. Ujú. En un primer momento Sevilla,
en un segundo momento Cádiz. Y otro segundo es La Coruña, España. Eso tiene que ver con, digamos, la profundidad de las aguas y el calado que tienen los distintos barcos. A medida que avanzamos en los siglos, el calado es más profundo. Quiere decir que los barcos, volviendo a los piratas, ¿no? Sí. Los barcos, cuando iban hacia América, no eran atacados. Eran atacados cuando volvían. Claro, traían Porque los- Por el oro. Claro, Volvían el oro. Y España, como solución, encontró que fueran flotas y galeones. El galeón era la flota de guerra española, que poco sirvió. Por ello es que todas veces, de vez en cuando, vemos en los diarios que se encontró un barco hundido y demás. Como experiencia personal, puedo afirmar que hay historiadores que están asentados donde yo trabajo, en el Archivo de Indias, que es un lugar mágico para aquellos que amamos la historia, que se dedican a rastrear en la documentación más de 40 millones de papeles. Bueno, hoy día está Informatizado. ¿no? Pero desde que yo investigo, yo tocaba el papel, ¿no? Claro, perfecto. Ay, qué lindo. Esos historiadores solo tienen que investigar aquellos informes de hundimiento de barcos, Claro. porque están contratados Claro. por personas que van a tratar de rescatarlos. Claro. Claro. Eso implica la importancia de Sí, la sí, riqueza, sí, ¿no? obviamente, Hace obviamente. poco se encontró el famoso buque Esmeralda, o sea que realmente... Sí, que están Están, en el fondo del están en el mar, mar y con en algún mucho lugar dinero. están y con cosas. Pero volviendo con al Río de la cosas Plata, importantes. aquí hay mucha colonia portuguesa, francesa, inglesa, aún estadounidenses, que por Sí. vinculaciones, por promesas, han asentado comercios y sobre todo relaciones comerciales desde Buenos Aires hacia Europa. Esto es muy importante. Sobre todo si tenemos en cuenta la importancia de Buenos Aires puerto. Ajá. Si bien nunca existió ese puerto, o sea, el puerto no existía, era una ciudad puerto. Claro. A tal punto que el gentilicio de los que nacen en Buenos Aires es porteño. porteño, exactamente. Es porteño. Porque es la gran atracción, es la comunicación, la vía de comunicación hacia entrada y salida. Profesor, ¿y qué pasa acá? Es decir, ese 13 que empiezan estas reuniones que usted nos decía en el otro bloque, en la jabonería de Vieites, en la casa de los Rodríguez Peña, Muy bien. y en algunos otros puntos. Aquí ¿Cómo se va comienza- generando ahí lo que comienza- luego... Acá tenemos dos grupos muy marcados, ¿no es cierto? Aquellos abogados que han estudiado o en Charcas o en Salamanca, que es la gran universidad española, donde estudió, por ejemplo, Manuel Belgrano, o donde estudió Castelli, que es en Charcas, ¿no es cierto? Que son los dos personajes jurídicos más importantes, más relevantes del momento. que son los que quieren apresurar los acontecimientos, mientras que el grupo militar surgido con las invasiones inglesas, cuyo mayor exponente es Cornelio de Saavedra, es como que no se decide. Siempre hay que esperar, dice Saavedra. Cuando llegan estas noticias que confirman que la Junta Central no existe más, porque quieran que no, tiene cierto lego de... Es algo legítimo la Junta Central. Claro. En cierta medida, porque si es una monarquía, una Junta Central no lo es. No sirve. Pero como es la representación popular, y podemos decir que puede tener representación. Es así que cuando recibe esta noticia, Saavedra dice, bueno, las brevas ya están maduras. Significa, llegó el momento. Entonces hay que presionar para conseguir el objetivo, que es cambiar la norma. ¿Qué es cambiar la norma? Una revolución. Exacto. Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, busquemos algo legal. ¿Qué es lo legal? Un cabildo abierto. Hay Donde se antecedentes. expresa el pueblo, ¿no? Muy bien, correcto. La palabra pueblo podemos aplicarla, aunque en realidad ellos dirían vecinos. La palabra vecino no es aquel que está al lado, o Doña Rosa, como dicen los cómicos, Sí. sino aquel que tiene propiedad, aquel que está afincado
realmente, que está registrado en el Cabildo. Ujú. El Cabildo es el organismo municipal, hoy diríamos el municipio, ¿no es cierto? Y es un gobierno colegiado, elegidos por un año, por voto de los propios integrantes, no del pueblo, sino los qué salientes. Sí. Bueno, ¿esto qué generó? La compra del cargo. Claro, claro, claro. Ya venimos, La compra del cargo. ya venimos desde esas épocas. Exacto. Bueno, es así que en los días del 13 Sí. hasta el 19 comienzan las negociaciones de un lado y de otro. Vamos a decir qué hace el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, último virrey con sede en Buenos Aires, no del Río de la Plata, porque el último fue Javier de Lío en Montevideo. Baltasar Hidalgo de Cisneros pone un parate, se protege a través de una proclama, un bando, diríamos nosotros, un comunicado. Sí. Diría algún militar. No, me gusta más bando. Esa proclama del 18 de mayo dice que él no tomará ninguna resolución, él, autoridad que representa al rey, virrey, que claro. representa al rey, Sí, el rey en estas tierras. no tomará ninguna determinación sin consultar a los otros virreyes y capitanes generales. Es más No o menos terminábamos decir, nunca. es más decir, Es dentro tirar de la pelota, 4, claro, claro. dentro de 5 años Tiramos nos vemos. la pelota Tira para de adelante. imagina- corner, claro. Claro. Eso. Bueno, ante esta circunstancia, los criollos presionan. Lo hace Belgrano, Saavedra y Castelli en distintas medidas. Unos van a ver al virrey, otros van a ver al alcalde de primer voto y al procurador del Cabildo, Ajá. Leiva y Lezica. Bien. Esto es muy importante, porque Julián de Leiva, por ejemplo, que es el procurador del Cabildo, es nacido en Luján. Nosotros diríamos es criollo, es americano. Claro. Pero sin embargo, él va a jugar la carta española. Ah, Sus Eso intereses también. tendría, ¿no? Muy inteligente. sí. Buscó Claro. otro lugar. O sea, no todos los criollos están de acuerdo con esto. Exacto. ¿Está? Claro. Ni todo el pueblo de Buenos Aires, usando una palabra pueblo, de población, Sí. está enterado de lo que ocurre. Es un grupo de personas que se reúnen en esas jabonerías, que se reúnen, o sea, es una élite. Claro. Un grupo de personas profesionales, comerciantes, militares, que desean el Claro, cambio, claro. aprovechando la ruptura del orden jurídico. Profesor, en este cambio ellos buscan desde que se les produce esta inquietud, ellos buscan un gobierno propio, patrio de estas tierras, en un primer momento, o llegan a la idea de gobierno patrio luego de... Bueno, hay una en la historiografía, porque a veces se cuestiona la historia argentina porque nosotros conmemoramos 2 días, 25 de mayo y 9 de julio. Claro, sí. Mientras que otras naciones Solo la independencia. Solo independencia. Solo la independencia. Porque bueno, esto confirma la importancia de Buenos Aires. Claro. O sea, El fue centralismo de siempre. Claro. Buenos Aires lo hizo el 25 de mayo Sí. y a nivel Resto- país el 9 de julio. Claro. ¿Mm? Ahora, la idea de un gobierno, sí, Bien. podríamos decirlo. Ahora, de un gobierno separatista, independiente, lo podemos poner en duda, porque ellos siempre firman a nombre de Fernando VII. O sea, es lo que se llama la máscara de Fernando VII. O sea, una especie de hipocresía, pero quizás no se animaron, Claro, fue el primer quizás no paso, pudieron. Está bien, ¿Mm? tampoco vamos a ir de Pero- golpe. Claro, Claro. realmente sacamos la máscara el 9 de julio de 1816. Perfecto, ¿no? perfecto. Está bien. Bueno, la proclama un poco aquieta, Sí. pero los criollos rebaten esto solicitando un cabildo abierto. Perdón, estamos en el 19 todavía. A partir del sí. día, el 18 es la proclama, Sí. a partir del 19 Todo este lío. comienza la presión Ajá. de todos Sí. a través de Castelli, Saavedra y Belgrano. Como los Que entre- representantes de esa voluntad. Son los tres que se Está entrevistan, bien. con Leiva, Lezica y el virrey Cisneros. Hoy. Exacto. Hoy. Claro, hoy. Exacto. Bueno, de esa presión
tienen que participar los militares, porque Siempre. todo gobierno Claro, Sí. sí, sí, Apoyo, sí. una necesita defensa. un apoyo de las bayonetas. Oh. El virrey los convoca no solo a Saavedra, sino a todos los jefes militares, los distintos cuerpos surgidos con las Desde invasiones las inglesas. invasiones Acuérdense que el inglesas. ejército argentino surge con las invasiones inglesas. Claro. Para mencionar otros, por ejemplo, los húsares de Pueyrredón, los arribeños. La palabra arribeños viene de todos aquellos nacidos en el interior del país, que arribaron a Buenos Aires. Ajá. Los patricios son los criollos nacidos en Buenos Aires. ¿A los Y- patricios eran a los que comandaba Saavedra? Saavedra, y Bien. por eso se llama, el barrio de Buenos Aires se llama Parque de los Patricios, Claro. porque ahí estaba el regimiento Bien. de los patricios. Pardos y morenos. Claro, que eso Eso- a su vez, perdón, ¿no? Que le corte el hilo, eso a su vez nos lleva a la sociedad de aquella época, ¿no? Correcto. Bueno, Que la podríamos encarar, si usted Sí, no le cae cuando mal, guste. hacemos una pausita Sí. porque nos han traído algo, así que vamos a recibir lo que nos han traído en la Exacto. pausa y después le contamos a ¿Seguimos nuestros con todo amigos esto? y seguimos con el profesor Exactamente. Silva. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, nutrición ortomolecular. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones. Avenida 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas de 16 a 18 horas. Seguimos con más Los Profesionales. Bueno, seguimos aquí en Profesionales en la Noche y bueno, hemos tenido algo, acá nuestro amigo Luis. Gracias, Luis. Gracias. Que siempre tiene esos detalles, ¿no? De acuerdo a las fechas, a todo. Fue el que nos hizo, junto con Marcelo, ese huevo de Pascua. Un huevo de Pascua espectacular. excelente. Y ahora que estamos celebrando la Semana de Mayo, este primer gobierno patrio, y acá repasando la historia y escuchando los relatos del profesor Silva, se nos apareció Luis con unas empanadas de carne bien criollas. Sí, Porque están hechas, están fritas en grasa. de Y pilla. doy fe que chorrean. En grasa. O sea, porque ya Estamos me acá manché. patas acompañando, abiertas. Claro, de pierna abierta, porque chorrean. acá comiendo Pero estas además empanadas. contémonos a nuestros amigos Sí. dónde las Sí. pueden ir a buscar. Exactamente. Obvio. Las empanadas en La Josefa, almacén de campo, productos caseros y frisados también listos para usar. El teléfono es 0221-482-2312. Y les tengo que contar algo de La Josefa. La Josefa, este almacén de campo, los invita a disfrutar de su tradicional locro del 25. Profesor, que usted nos decía las empanadas y el locro, nos decía como comidas típicas. El famoso locro del 25, la Josefa Almacén de Campo lo hace con chorizo colorado, panceta, chorizo de cerdo, tripa Auténtico. gorda, mondongo, carne de vaca, carne de cerdo, porotos, maíz blanco, zapallo y verduras. Las porciones, nos cuentan, son de aproximadamente 500 gramos, cada porción, espectacular, a solo 90 pesos. Y el Excelente. pedido hay que hacerlo, a todos los que les interese, al 482-2312 entre las 10 y las 9, de las 10 de la mañana y las 9 de la noche. A ver, otra vez el teléfono. Sí. De la Josefa Almacén de Campo. Obviamente. 482-2312. Y aparte creo que también puedes hacerlo por Facebook, ¿no? Y también se puede, los buscan a la Josefa Almacén de Campo en Facebook y también pueden hacer Hacer los sus pedidos, pedidos y ver todo lo que están ofreciendo y Yo ya todo. quiero varias docenas de locro, de porciones de locro. La Ya porque verdad puedo que sí. frizar y comerlo el otro día. La no verdad voy a que comer todo sí. el mismo Excelente. día. Muy buenos ingredientes y sabemos que cocinan bárbaro, la verdad que cocinan riquísimo. Doy pie, doy fe, digo, y aparte ya me manché todo.
Sí, que hay que tener cuidado, sí, chorrean. Chorrean. Bueno, profesor, estábamos allí en el 19, ¿no? Bueno. En el 19 de mayo. Estábamos en hoy. En hoy. En el hoy hace unos Ese hoy cuantos. significa la presión del grupo, vamos a denominar criollo, que solicita a los dos organismos, el legal, que era el virrey, Sí. y el cabildo, que representa a la ciudad. Una cosa que es interesante aclarar, que para que la legislación española reconozca como ciudad, tiene que tener cabildo. Muy bien. Esto es interesante. Por ejemplo, en lo que sería la provincia de Buenos Aires existían dos cabildos. El de Buenos Aires y el de Luján. Ujú. ¿Está claro esto? Sí. Esto es interesante. Desgraciadamente, la organización moderna de la Argentina, que no respeta el pasado, se voltearon casi todos los cabildos. Quedan algunos emblemáticos, como el de Salta, Córdoba, y el de Buenos Aires Acortado. acortado. Pues yo dibujaba el de 5 columnas, eso me Exacto. acuerdo. Está acortado porque por la ampliación de Avenida de Las Mayo avenidas. y el Diagonal Sur. Claro, exactamente. Bueno, pero volviendo al 19, esa presión obliga al virrey a consultar a los altos mandos, que un grupo de milicias formadas, reitero, por las invasiones inglesas, cuyo mayor exponente era Saavedra por el número de sus integrantes. Estos le dicen que no están dispuestos a avalar al virrey. Esto hace que... O sea, querían la revolución. Exacto, o sea, no lo van a avalar. No quiere decir que quiero la revolución. No lo van a avalar. Entonces, la famosa frase de Cisneros, que estaba jugando a los naipes en la fortaleza, hoy Casa Rosada, dice: ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Por lo tanto, lo que quieran, ¿qué es? Solicitar un cabildo abierto. Claro. Parece ¿Está? bastante pragmático, Exacto, ¿no? exacto. Va, no le quedaba otra. No le queda tampoco. otra. Y si no, le cortaban la cabeza. Claro, ¿no? pero vamos a ver qué hacen. Vamos a ver qué hacen. La presión es... Bueno, vamos a ver si convocamos a ese cabildo abierto. Ahí aparecen personajes como los llamados chisperos. Hoy diríamos un grupo de agitadores, que los más caracterizados son French y Beruti, que se ponen para distinguirse unas cintas celestes y blancas. Hoy nos pondríamos una pechera de un sindicato, Claro, de algo. claro. Color fluo. Exacto, exacto. Para distinguir quién está con nosotros y quién no lo es. Y comienzan a presionar. Esa presión es solicitar ¿qué cosa? El cabildo abierto. Ante la consulta del virrey, que el rey dice que no hay ningún problema, se convoca el día 21, del 20 al 21, se convoca al cabildo abierto, con un tema a tratar, no Un libre. orden del día. Exacto, no libre, sino es, el virrey debe continuar o no, porque la autoridad que lo designó ya no existe, que era la Junta Central. Claro. Es entonces que se imprimen en la casa de los niños expósitos, son los huérfanos que hay en Buenos Aires, se los alberga y da un oficio, que es la imprenta oficial. Por eso es que el apellido Expósito tiene su origen en que eran Exacto. chicos sin apellido. Exacto. De ahí viene. Sí, salían de Sí, Bueno, de ese entonces, hogar. esa impresión parece que no fue tal como marcaba la norma. Fueron más, se imprimieron más. Bueno, en unos capítulos no habíamos olvidado de preguntar. Porque se ingresaron personas que no estaban invitadas. O sea, ¿por qué? Porque obviamente hay gente complotada que le da... Nos pasan cuando vamos a la cancha. Vamos a la cancha y nos dan entradas truchas. O sea, nada vamos a un cambiado. recital, pasa lo mismo. Digno origen. O sea, nada cambió. Nada, todo igual. Bueno, es así, apresurando los tiempos, que el día 22 se produce el cabildo abierto, con ese tema, si debe continuar o no. Si bien la mayoría de los historiadores hablan de un montón de oradores, de que se dijo uno, que se hizo otro, yo me inclino a pensar que los que escribieron sobre este tema, desde Marfani hasta los más modernos, incluyen el voto
y no el discurso. Ajá. Porque al momento de votar se solicitaba que justificara el voto. Entonces, yo voto por tal cosa porque me parece tal otra. Eso Claro. no es un discurso, es una No, justificación. es el voto, claro. Exacto. En cambio, quien habló con prontitud, con fundamentos y demás, son los personajes centrales del debate. Por su jerarquía, por lo que significaba para la época la Iglesia Católica, el obispo de Buenos Aires es el primero en hablar. Ajá. Era Monseñor Benito de Lué y Riega. Él se inclinó por la causa peninsular. Era español, obviamente. Obviamente. Sobre lo que dijo, hay dos versiones. ¿Por qué no sabemos la real? ¿Por qué no nos vamos No sé en las si en actas? eso, no se Están transcribía. desaparecidas. Ajá. Están desaparecidas. ¿Cómo nosotros logramos reconstruir esto? A través de los testigos que escribieron memorias. Claro, claro. ¿Mm? Esas memorias tienen dos versiones. Obvio, sí. ¿No es cierto? Como todo, ¿va? Como todo. Que dice que el obispo sostuvo que aun el caso de que haya caído el gobierno español, mientras quedase un español en América, este debería gobernar. Personalmente creo que un obispo es una persona ilustrada, preparada, capacitada. No puede decir Claro. algo sin... no tiene fundamento No tiene jurídico. fundamento, no, para nada. Me inclino más por la segunda postura, que dijo, si algún miembro de la Junta Central se ha logrado escapar y llegar a América, Esa Sí, me gusta. ahí sí, Claro, ese es más claro. lógico. Esa me es más gusta. lógico. ¿no es Ese es cierto? más lógico. Bueno, la cuestión es que esto apagó a los criollos. Esto asustó. Es el obispo. Casi. Claro. Sí, obvio, que tiene ese En esa época. que Sí, produce una- ese temor reverencial, ese respeto. No, y en esa Y el época poder. En esa la época, iglesia el poder manejaba, supremo. la iglesia manejaba El poder desde el económico. nacimiento hasta la defunción. Claro. Claro. Y aparte claro. el poder económico. El poder, el diezmo. Bien. ¿Quién otorgaba el certificado de identidad? Claro, la iglesia. iglesia. ¿Quién entregaba el certificado de defunción? La iglesia. ¿Dónde se enterraba? Por el fondo de la iglesia. Claro. Entonces, Claro. esto Sí, quebró. sí. El mandatuti, sí. Entonces es por eso que los testigos sostienen que Castelli fue empujado al Ajá. centro de la sala capitular. Ah. O sea, habla, Decía algo. A ver, Decía sí, algo. sacanos de esta. Claro. sácanos de esta. Y realmente es un discurso realmente brillante. Brillante. Es un discurso que voy a tratar de abreviarlo más o menos, ¿no? Dice algo así: desde el momento que el infante don Antonio abandonó Madrid, se rompió el vínculo entre la península y Buenos Aires. Ajá. O sea, hablábamos hoy de la regencia. Quien había quedado acá en la regencia era el infante Antonio Exacto. de Borbón. Es entonces que hay Castelli sostiene algo que quizá es cuestionable. Cuando dice, es entonces que Buenos Aires debe reasumir la soberanía. Es Buenos Aires. Buenos Aires. No dice el Río de la Plata, Ni el Río estas Renato, tierras, Claro. dice Buenos Aires. Esta teoría no es de Castelli, ¿no es cierto? Esto se estudió en las universidades, sobre todo donde él estudió, que es Charcas, que venía del padre Suárez. Es un teólogo, como fue Bossuet sobre la monarquía absoluta. Él habla de que la soberanía viene de Dios al pueblo, no como decía Bossuet, Que era Al monarca. de ahí viene la palabra soberano. claro. Claro. Entonces, si viene al pueblo, el pueblo puede delegar a quien quiera por votación. Ajá. Fue ovacionado. Claro. ¿Por qué era tan buen orador? Orador. Porque era abogado de la Real Audiencia. Hoy diríamos del tribunal. Claro, Claro. claro. Del tribunal oral. O sea, Claro. era como Perry Mason en la época de Sí, televisión. sí. O sea, eso, ¿está? Sí, sí. No, sí, bueno, sí. yo soy muy viejo, así que puedo... La tenía clara. La tenía clara. Claro. Fue Podía decir- ovacionado, fue ovacionado. Entonces, los españoles tienen que reaccionar.
Claro. Van 1-1. Ay, Dios. Y casi ganando. Hay que desempatar rápido. Entonces salta el fiscal de la audiencia, el que siempre litigaba con Castelli, de un lado del tribunal, ¿cierto? Claro, sí, sí. La sí. idea de basílica, de una iglesia basílica, tiene que ver con los romanos. Basilus es el juez, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, sí. Que está en el centro, por eso está el altar. Por eso hay una nave de derecha o de izquierda, donde estaba el abogado y el fiscal. Eso lo hemos visto en la televisión. Sí, tal cual. Genaro de Villota, Ajá. que le dice, totalmente de acuerdo con usted, doctor Castelli. Estoy de acuerdo. Claro, pero ahí viene la refutación. Claro. Pero ¿por qué Buenos Aires? Y no todos los virreinatos. Epa, ¿quién dijo eso? Cisneros. ¿Cuándo? El 18. Quiere decir que los españoles Claro. sabían que le estaban para hacer algo. Se la veían venir. ¿Y cuál es la solución de ellos? Ganar tiempo. Claro, el tiempo lo consideraban a su favor. Y hubiera ¿Por qué? sido a su Claro, favor, probablemente. ¿Por qué? Porque tienen que confirmar lo que pasa en España. Puede ser que el pueblo se levante contra Napoleón, puede ser que se haya recuperado la península, porque se tarda muchos meses en la comunicación. Claro. Y es entonces cuando aparece un personaje criollo que nadie pensaba que iba a hablar, pero solucionó el problema, que es el doctor Juan José Paso. Ajá. Que Y dice, que luego terminaría siendo uno de los unos secretarios. secretarios. Dice, yo le voy a decir por qué, doctor Villota. Porque Buenos Aires es la hermana mayor. Claro. O sea, la capital. ¿Eso qué es? Es un principio jurídico que se llama gestión de negocios. Sí, exactamente. Un hermano mayor, ante la muerte de sus padres, ejerce la tutela. Exacto. Claro. Como no se puede convocar a todo el virreinato por el tiempo, Claro. la capital asume. La La responsabilidad. representación de todos. Claro. Esto hace que Lo dice Claro, estructuró. claro. lo estructuró. Se pasa a votación y cada uno justifica el voto. Por eso yo digo que no hablaron todos, sino que esos son los 4 discursos más importantes. El resto son justificaciones. Claro. Bien. Cuando van al escrutinio, Sí. se cayó la noche y con vela y sin lupa no podemos contar los votos. La votación, o sea, como hay elecciones y no se sabe el resultado, ¿no? Al día siguiente, 23, se hizo el escrutinio. El escrutinio dio que la gente quería que el virrey cesara. Que el virrey cesara. Pero no el virreinato. El virrey. Ellos votaron no al virrey. Claro, no como autoridad. Nunca usaron la palabra Cisneros. Dijeron, no queremos al virrey. No dijeron, no queremos a Cisneros. Claro. ¿Está? Claro. Bien. El Cabildo, órgano netamente español, manejado por Julián de Leiva, nacido en Luján, como Aristóbulo del Valle. No, Aristóbulo del Valle es de Dolores. Va a buscar una solución jurídica a ese escrutinio. Ujú. Y dice, la gente que votó, no al virrey, bueno, perfecto. Entonces, hacemos una junta presidida por Cisneros. Le asociamos 2 españoles y 2 criollos. Los españoles son un eclesiástico, un comerciante, un militar y un abogado. ¿Quiénes son los jefes el jefe militar más importante de los criollos? Saavedra. Ajá. ¿Quién fue el mejor orador del Cabildo Abierto? Castelli. Claro, ahí está. El comerciante español, Inchaurregue, y el sacerdote, Solá. Ahí tenemos la junta del 24. El Cabildo le da un reglamento y juran. Castelli y Saavedra se arrollaron ante el crucifijo y la Biblia y juraron. Y asumieron ese cargo. 24 de mayo. Pero por las noches, los criollos se vuelven a reunir y presionan a Castelli primero y a Saavedra después para que renuncien, porque ellos no quieren participar del gobierno, ellos quieren el gobierno. Claro, claro, claro. Con la renuncia de 2 vocales sobre 5, Ya está. ya está, la junta se disuelve. Ferenci y Beruti presionan en el Cabildo, en la puerta, fue un famoso golpe. El pueblo quiere saber de qué se Quiere saber trata. qué está pasando, ¿no? ¿Qué ¿De está qué se pasando?
Julián de Leiva lo recibe y le dice, nosotros queremos una junta. Esta. Y le dan una lista. Presidente Saavedra, secretario Espacio y Moreno, vocales Alberti, Ascuena, Belgrano, Castell, Larrea y Mateu. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Los platenses es fácil, pues son las plazas de La Plata. Claro. Menos Ahí la de está Larrea. Larrea está desaparecida. Ahí está la regla Hay mnemotécnica. un tema que es... Y Plaza Italia tampoco. Y Plaza Italia tampoco. Bueno, pero original, bueno, eso tiene otra historia que algún día, si me invitan, les cuento la Pero historia de Seguimos ya estamos hablando, comprometidos. sí. Bueno, es así entonces que Julián de Leiva, que no era tonto, era abogado, bastante astuto, dice, bueno muchachos, está perfecto, ¿quieren esta cuenta? Perfecto, pero esto tiene que estar avalado por firmas de todo el pueblo. Es como yo digo, acá. Claro, los avales de las listas. Exacto, Una especie claro. de referéndum, Claro. una especie Bueno, de... ¿cuánto tardamos en conseguir la mayoría de los votos de La Plata? ¿En un día? ¿2 días? ¿3 días? Salimos todos rajando y lo hacemos. Sí. Claro, pero ¿cuánto tardamos? Por lo menos una semana para todo. Bueno, al rato volvieron. Acá está la lista con la firma de todos. ¿Cómo lo lograron? Fácil. ¿Quiénes firmaron? Eclesiásticos, que estaban en los monasterios, todos Claro. juntitos. Claro. Militares, que estaban acuartelados en los cuarteles. Claro. Algunos que otros que estaban por ahí. Y French y Beruti firmaron por mí y por 300. Y el otro por mí y por 200. No, me encantó. Julián de Leiva dice, pero esto no Claro. vale. Es trucho. Claro, entonces, ¿qué dice? ¿Qué le dicen a Leiva? French y Beruti. Si usted no acepta esto, nosotros hacemos tocar el badajo de la campana. El badajo no estaba, porque lo habían sacado en el año 9. Como no hay badajo, vamos a tocar general en los cuarteles. ¿Qué significa? Que la tropa va a salir. Claro. ¿Qué hace Leiva? Acepta. Acepta, claro, válida, Y así- válida. Muchachos. Convalida. Y así surge el 25 de mayo. Podemos cuestionar si la junta se hizo, la lista se hizo a la noche del 24 o a la madrugada del 25. Lo cierto es que esa es la lista oficial presentada. Asume el 25, el reglamento le da un... el cabildo le da un reglamento. Hay cosas bastante interesantes sobre todo para estas épocas que vivimos. Por ejemplo, la división de los poderes. Eso es muy interesante. Le prohíbe a la junta intervenir en la justicia. Eso para mí es fundamental. Es que hemos ido de avanzada en mucho, ¿no? No, sí, eso es interesantísimo. Yo siempre, a mí particularmente me produce mucha admiración algunas cosas de la Asamblea del año 13, ¿no? Correcto. Pero bueno, es otro tema. No, eso- Pero hemos bueno, ido de avanzada. Eso es uno de los temas más interesantes desde un punto de vista de los derechos. Exacto, ¿Mm? exacto. Derechos La libertad sociales. de vientre, si eso fuimos de avanzada. Sociales. ¿Mm? Sí. No solo eso, el voto universal. Exactamente. 1822, Bernardino Rivadavia, mientras que Francia lo tuvo en el 48. Exacto. Sí. Sí, hemos No, ido no, de avanzada en sí, muchas sí. cosas. Ah, yo creo que es una pregunta muy estúpida. No, no es estúpido. Sí, sí, Hacela no, y sí. la contesta después de la pausa, Bueno. profesor. Siempre se ha dicho, si la verdad o la mentira. ¿Existía el paraguas en 1810? Después Vamos, me lo Y contesta. segunda, ¿Ah? ¿hubo intervención de las mujeres en toda esta Ah. revolución? ¿Había alguna mujer? ¡Epa! Vamos a la pausa y lo sabremos enseguida. Todos los viernes a las 21 nos encontramos para charlar y acercarte información de interés general. Profesionales en la noche, por Radio Altavoz. Seguimos con más Los Profesionales. Con el profesor Silva, que nos está acompañando y nos está contando. No, Nos es está decir, ilustrando, vamos yo a te ser digo la verdad, honestos. yo siento que estoy metida dentro del cabildo. Sí. Y yo me estoy enterando A de mí me tantas gusta la cosas. plaza, te digo. Está buena. No, está buenísimo esto. Y ahí es donde nos llevamos, ¿no? Esto, Sí. esto de que estoy metida dentro del cabildo. ¿Podía estar yo en aquel momento adentro del No. cabildo? No. Mm. No. ¿Qué hicieron las mujeres de esa época? Las mujeres participaron
en el ámbito que estaba asignado, que era la casa. Eso no significa que no tengan trascendencia. Si hay una mujer que manejó la política a través de su tertulia, de su personalidad, de su presencia y demás, es Mariquita Sánchez de Thompson. Una mujer que, según la época, los padres debían elegirle al futuro esposo. Exacto. Ella lo rechazó y entonces el padre la metió en la Santa Casa de Ejercicios, Ajá. que está en Buenos Aires, sobre el 9 de julio, ¿no? Bueno, ahora está cortada por la Shell, ¿no? Sí. Pero era Sí. Independencia. Independencia y 9 de julio. Bueno, esa Santa Casa de Ejercicio que su madre superiora fue consagrada santa este año, casualmente. Una santiagueña. Bueno, ahí ella escribió al virrey, Ujú. solicitando permiso para casarse con quien ella quisiera. Claro, pasando por sobre la autoridad paterna, ¿Correcto? ¿no? Y Y, buscando la mayor autoridad de la ciudad. A lo y el menos virrey decimos. se lo concedió. Pero era valiente Claro. para esa época. Sí, era sí, no, valiente, no. o sea, Totalmente. A tal punto que se casó con quien quiso, que es su Claro. primo, Thompson. Ajá. ¿Mm? Uy, qué Que- linda historia. Que quedó viuda. No, aparte, Mariquita fue, aún después de los 60 años, todavía cautivaba a los hombres. Ajá. Hay un escrito de Domingo Faustino Sarmiento que relata su Bastante entre- mujeriego, por totalmente, cierto. que, bueno, pero además muy prolijo. Prolijo, es cierto. Anotaba la vez que iba a un prostíbulo y cuánto pagaba por cada mujer. Ajá. Y hay un Hay que dato mantener la economía. y hay una cosa interesante, que pagó 2 veces por la misma mujer. Ah, bueno. ¡Epa! Ahí hay cierta preferencia. Bueno, y volviendo a Mariquita, él relata en un escrito que le produjo, al verla, lo distorsionó. O sea, Sí, quedó sí, sí. atrapado por la presencia femenina y tenía más de 60 años ella. Claro, Ah. claro. O sea, realmente es interesante. Sí, sí, la sí. Nefertitis de la época. Exacto, La Nefertiti, exacto. O sea, incidió mucho a tal punto que las estrofas de himno nacional fueron cantadas en su tertulia. Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, sí, sí. En su tertulia. Una de las mujeres más interesantes de la historia argentina, que nunca se animó a cruzar el Atlántico, llegó hasta Río de Janeiro. Ajá. Y en su segundo matrimonio estuvo casada con lo que hoy sería el embajador, en esa época era el cónsul francés en Buenos Aires, Mendiville. Ajá. Ajá. Él se fue a vivir a Francia, ella acá, y mantuvieron una correspondencia infernal, pero nunca más se reencontraron. Ay, qué increíble. Sí, sí. Realmente la idea de Mariquita es muy, muy linda. Hay otras historias similares de mujeres que desafiaron. Guadalupe, la mujer de Moreno, ¿no? Exacto. Muy a mí bien. a mí me produjo Las cartas, las las cartas cartas. de Guadalupe, de ese amor, esos celos Y además, a aquellas mujeres que él pudiera ver en Inglaterra, la que nunca llegó. eso, o sea, escribir cartas aún sabiendo, bueno, ella no sabía, No pero sabía que había fallecido. que había muerto y Sí, estaba- claro. eso demuestra amor. Sí, sí, sí. Amor. Sí. Las cartas son Diario. hay muchas que son En el posteriores. en que le informa lo que está pasando en Buenos Aires. Exacto. Claro. Porque él Sí. muere en alta mar. Sí, No, sí. pero hay otras muy interesantes que para otro momento, si quieren, la de Felicita Guerrero es una de las historias más lindas que hay de Ajá. amor, ¿no? Es muy Lindo. linda. Ahora, ¿por qué linda. sabemos tan poco de toda la historia de mujeres? Porque en el secundario siempre se hablan no se hablan de estas cosas. Bueno, De Mariquita, que cantó el himno. Debe ¿qué haber más algo nos acordamos? curricular que impide. Sí, pero no. tiene que ver fundamentalmente con la historiografía que uno ha utilizado, o sea, los textos que hemos leído. O sea, aquellos que ya tenemos algunas décadas y Ujú. peinamos canas, estábamos acostumbrados a entrar a la escuela. Yo estudié en la escuela 1, por ejemplo, 8, 57, 58, y había un busto tipo altar de San Martín. Claro. En la esquina de entrando a la dirección estaba el busto de Sarmiento. Claro. Cada aula, Belgrano, Vieite, no sé, etcétera. Sí. ¿Por qué? Eso tiene que ver con una necesidad de identidad que el país no tenía. Porque la mayoría descendemos de inmigrantes. Claro. Sí, sí, sí. Quizá vamos a tener que buscar una identidad dentro de unos años por la inmigración de países vecinos, Claro. o de aquellos países que por diáspora están acá. Exacto. Exacto. Quienes Yo no- buscan refugio. o que buscan refugio. Exacto. Eh,
a mí me han preguntado, que están asombrados que acá por la Ciudad de La Plata hay gente musulmana que están las mujeres cubiertas, ya se ven por la ciudad. Sí, se ven. Y eso me pregunta, bueno, yo contesto que a futuro quizá tomamos la legislación francesa que prohíbe vestirse. La cara cubierta. Exacto, o sea, por un problema de seguridad. De ¿no? seguridad, sí. Bueno, pero ya lo vamos a... Pero volviendo a lo que estábamos nosotros, Sí. la sociedad porteña, que es el lugar donde se desarrolló la Revolución de Mayo, porque luego tiene una repercusión en el interior, que eso lo podemos hablar de otra manera, estaba conformada fundamentalmente por blancos en general, que dividimos en peninsulares y criollos. Los criollos pueden ser mestizos, ¿no es cierto? Sí. Después bien, los negros, ¿no es cierto? Y los zambos. La palabra zambo no es muy común en nuestro lenguaje, pero si recorremos América, es muy común, que es el mestizaje entre los aborígenes y los negros. Claro. La sociedad era en Buenos Aires fundamentalmente de una aristocracia no de nobleza, sino de poder Dinero. económico. Claro. Fundamental, comerciantes, Claro. generalmente que vivían del comercio, tanto interior como exterior, fundamentalmente exterior. ¿Qué es lo que nosotros podíamos vender? Algo muy simple, porque desgraciadamente la economía del Río de la Plata era una economía primaria, basada fundamentalmente en el campo, a través de las denominadas vaquerías. Claro. O sea, esas vaquerías que fueron la causa de fundación de la segunda fundación de Buenos Aires, Sí. según Juan de Garay. Ahí tiene un tema de la mujer también. Juan de Garay, para fundar la ciudad de Buenos Aires, hace un bando en la ciudad de Asunción, madre de ciudades, en donde propone a aquellos que lo sigan, le propone un solar, una manzana, 100%, y a su vez una chaca fuera, en lo que hoy sería San Isidro, las barrancas Ajá, de San Isidro. sí. A su vez, un permiso de vaquerías. Todos varones menos una mujer, llamada Ana Díaz, Ajá. la primera mujer que tuvo Buenos Aires y la madre del primer porteño. Ah, Le correspondió el solar de Florida, esquina Corrientes, donde hay un negocio de hamburguesas Sí. que desgraciadamente sacó el cartel que mencionaba que ahí digamos, vivió la primera mujer de Buenos Aires, Ana Qué Díaz. bárbaro. Ana Díaz, ahí tiene una mujer también. Yo, por ejemplo, siempre menciono la importancia de la mujer porque creo que sin las mujeres no se podía haber hecho las campañas. Pues, ahí me puede decir, bueno, pero no vinieron españolas con los... Bueno, pero había aborígenes que Claro. se Decidieron, mezclaban con los claro. españoles y de esa manera fueron. Por ejemplo, no sé, disculpen que me cambie de tema, pero No. a veces uno va por otros caminos. Cuando Juan de Garay reconoce todo la costa de la provincia de Buenos Aires, hasta lo que hoy sería General Pueyrredón, o sea, Mar del Plata, Sí. pone nombres muy particulares. Por ejemplo, Tuyú y Ajó. Mar de Ajó y Mar del Tuyú. ¿Por qué ponen esos nombres? Porque la tropa que lo acompaña son guaraníes. Ah, Y la está palabra bien. Tuyú y Ajó son guaraní. Ah, Entonces, por esa razón, ahí notamos la influencia. Sí. Claro. De quién lo acompañó. Sí, sí, sí. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno, volviendo a los paraguas, que no es que me quiera olvidar. Exacto. Había quedado pendiente. Sí, efectivamente, sí es cierto que Bueno. hubo paraguas el 25 Porque de yo mayo. lo Lo que- dibujaba con paraguas. No, es que Llovía así. ustedes saben que si uno va a una iglesia, Sí. ve determinado santo, imagen y demás, está de acuerdo a algo preestablecido. Sí. La iconografía así lo marca. Si uno está en un cuadro de Blanes, que es el pintor Sí. histórico por excelencia de la Argentina, en el cabildo están los paraguas. El paraguas existía, lo que no sabemos si, Habían llegado acá. claro, o si lo tenía toda la población. Claro, Claro. claro. Porque es un elemento que, bueno, aún hoy es caro si buscamos uno bueno. Sí, 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 sí. sí, sí. Aún es caro. Entonces, más en esa época, que la varilla era toda de madera, Exacto, toda sí. una serie de cosas. Exacto. O sea, existía porque si nos vamos a las culturas
orientales lo tienen. Siempre, sí, lo tienen. Sí. Lo Lo tienen y tienen. es parte incluso de sus... Sí. Exacto, o sea que eso. De Lo sus que no imágenes. sabemos si la mayoría de la gente. Si toda la sociedad, todos los vecinos, digamos, de Buenos Aires. Lo que sí tenían. existía era el capote. Ajá. Claro, la capa. La copa, que es como si fuera una capa contra la lluvia, digamos. Claro. El capote, que muchos lo usaban para cubrirse. ¿M? Claro. Y los famosos asaltos o apretadas políticas se hacían con ese famoso Con el capote. ¿M? Yo cuando era chica tenía capa para la lluvia. ¿Ah, sí? Todos, Sí, claro. todos teníamos. Ah, sí, sí, puede ser, sí, sí. La capa sí. de lluvia que tenía Sí, una una gorra. gorra, sí, Claro, sí, sí. sí. Y hace muchos años se usaba un protector de calzado, muchos Las años, que galochas. se llamaban galochas. Galocha. Que eran como un sobre zapato hecho de de goma. goma blandita. Exacto. Que se adaptaba al zapato. Que se Claro. adaptaba al zapato, sí, sí, sí. Yo lo he Mi papá comentado tenía- esto y me han quedado mirando como Mi papá diciendo- tenía galochas. ¿sí? Claro, sí, Sí, mi sí, papá sí, también. sí, sí. Mi papá también. Bueno, pero para redondear, Sí. y ya que estamos con el brindis, con las empanadas y demás, sería interesante que todos brindemos por algo que es importante, que es el país. Sí. Oh. Como decíamos, el 25 de mayo nace la patria. Exacto. ¿eh? Exacto. O la famosa canción El Sol de Mayo, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos acompañó en el programa. Ah, Quiero bueno, decir, bueno, en la sí. primera pausa pusimos el sol del 25. Ah, bueno, entonces brindamos por ello. También toda reflexión histórica ayuda a que nos conozcamos más, ayuda a crecer, ayuda a entendernos. Eso, a ¿m? entender, ¿no? A entender sobre todo, Sí, a me entender parece. y a comprender también Sí. todo lo que nos está pasando. ¿no? Exacto, no. Todo lo que nos pasa es No producto. es porque sí. No. Todo pasó algún momento. Exacto. En algún Y momento. además pasó. no son, cuando uno hace, por ejemplo, la línea del tiempo, ¿no? No son tampoco hechos aislados. No. Es decir, No. es decir, es Y tampoco es la- propios. Y ni propio siquiera, ¿no? Porque esto de qué estaba pasando en Europa, qué estaba pasando con los británicos, con los yanquis, bueno, con los estadounidenses, es decir, cómo... Sí, Inglaterra en el medio que nos mandaba. Claro, esa- cómo todo Siempre, influye. Siempre lo que pasa en España. A ver, Cómo todo influye. No, es que hoy día nosotros estamos acostumbrados a ver en un supermercado un vino de tal Claro. nacionalidad. En esa época también, lo que pasa es que no estaba, digamos, tan Claro, no había goma. globalización, ¿no? Claro. Pero existía, o sea, una buena mesa era, bueno, tengo un vino francés, Claro. Claro, Claro. claro. ¿eh? O tengo un whisky inglés o escocés o lo que sea, ¿no es cierto? Claro. O sea, volviendo al tema de la sociedad rioplatense, aquí, si bien teníamos negros esclavos, no eran, digamos, tan castigados como eran en otras latitudes. O como en el sur de Estados Unidos, por ejemplo. Colombia, Claro, Venezuela, claro. Perú, Ecuador, Se Centroamérica, los ve como México. más, es decir, por lo menos la imagen que tengo es como más integrados a la familia. Claro, Está bien, porque como el cumple- personal de servicio. El personal de servicio. Exacto. Pero integrados a la familia, ¿no? Exacto, bueno, de ahí viene la construcción colonial, ¿no? La arquitectura es esa, ¿no? O sea, la calle va de calle a calle. Y todos los patios. Exacto, ahí hay tres patios, ¿no es cierto? Tres patios, Entonces, exactamente. el primer patio es social, el segundo familiar y el tercero es la huerta, La huerta. y el personal, El personal. como Sí, sí, también sí. la caballeriza. Sí. Por lo tanto, las calles que van del otro extremo es donde pasan los carruajes, Exacto. mientras que esta estaría empedrada con madera, Sí. como fue la avenida 51. Exacto. La avenida Claro. 51 No lo tiene sabía. empedrado de madera. Bueno, en Qué San bárbaro. Telmo Cuando todavía se queda un circulaba al pedacito, revés, ¿eh? porque la 51 giraba sobre 12 hasta 54 y de 54 doblaba en 13. Ah, qué increíble. No sé si el giro redondo. Qué bárbaro. En qué San Telmo increíble. sigue habiendo esas casas de tres patios. Correcto. Y hay un pedacito por la calle Defensa. Correcto, es la casa de los Ezeiza. Exacto, muy bien. Ah. Y afuera, ve que estudió, ¿eh? ¿Sabe? Y afuera se ve un pedacito del parque. Exacto. De la que Sí, está sí, todo sí. Qué protegido. bárbaro. Es la casa de los Ezeiza que Es fue maravillosa. fue abandonada por la peste, ¿no? Por la Sí. fiebre amarilla. Claro, por eso se fueron todos a Barrio Norte. A Barrio Norte. Ajá. Y eso fue el albergue de los conventillos. Exacto. Claro. Nosotros estuvimos con mi hija visitando el Sanjón no me voy a acordar, en San Telmo, que ahí nos contaron que también, es decir, que una persona compró la propiedad, una casa vieja, lo que había sido un conventillo, para hacer un restaurante. Sí.
Cuando empiezan a hacer los trabajos de construcción, que obviamente había que demoler y todo eso, empiezan a darse cuenta que había algo más abajo. Obviamente dan intervención a patrimonio. A patrimonio necesariamente, tienen la obligación, todo arquitecto lo sabe, y encuentran y empiezan a buscar y encuentran lo que habría sido el famoso zanjón, no me acuerdo ahora el nombre, que es por donde venían las aguas de la ciudad y llegaban al río, porque el río estaba estaba en la calle Defensa, estaba el río prácticamente, ¿o no? Sí. Estaba ahí. El Zanjón iba Después por, le la ganamos calle, terreno. por la calle Chile y era el rápido del sur con D. Exacto. Que ahora no existe más ese río. Sí. Pero era el rápido del sur. Acuérdense ustedes que el principal barrio fue San Telmo. Claro. Sí. Después tuvo Barracas. La palabra Barracas vienen porque eran los hangares donde se ponía. Y si cruzamos el riachuelo está Barracas al sur, hoy llamamos Avellaneda. Sí. Claro. Por eso era zona de malevaje, de cuchillos y demás. Claro. Zona más Y la arrabera. zona Recoleta era San Telmo, donde estaban las familias, ¿no? No, eso pasa después del 60, del 1860. Las mejores familias están en San Telmo. En San Claro, Telmo. después se van para el norte. Al norte, por el la problema de la peste. peste. Por el problema de la Porque peste. la peste viene del riachuelo. Claro. 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 Las larvas de los mosquitos. Sigue viniendo. Y sigue viniendo y todavía no evitamos la contaminación. Por más que descacharricemos, Pasaron sigue cuántos viviendo. años. Ay, Dios. No, todo sigue No, igual. es que las cucarachas, los cascarudos y los mosquitos nos Es que superan. Deben ser prehistóricos, a ver, no por generación espontánea. La apareció una bomba cucaracha. atómica de Hiroshima, hay dos elementos que se salvaron. La cucaracha y el Jingo biloba. No, Sí. sí, lo del Jingo biloba es hermoso, ¿no? Sí. Porque de ahí Y el sí, árbol porque de la vida. La vida. Pero la cucaracha no se puede creer. Se han encontrado cucarachas en las tumbas Sí, egipcias. sí. O bueno, un tipo de cucaracha. Increíble. Bueno, No se puede Y los creer. escarabajos en tumbas egipcias. Exacto, también. Y hasta el día de hoy siguen los escarabajos. Sí. Sí, De ahí sí. dicen la más famosa maldición de Sí. Claro, Tutankamón. de Tutankamón, que se le, como la película, que sale Exacto. que come, todas esas cosas. Sí. Sí, tal cual. No, realmente esto es apasionante. Sí, la Porque verdad uno que sí. entiende un montón de cosas. O sea, a partir de hoy, el 9 de julio, lo voy a entender mucho mejor. Claro, Sí. es la independencia. Porque Claro. si no, Porque además hay otra cosa. Bueno, si quieren, hablamos el 9 de julio, pero tampoco todas las provincias participaron del 9 de julio. No. no. Claro. Eso me gustaría saber el por qué.